Ricardo. Hermanos, un saludo muy especial allá en sus casas, en los lugares de donde nos están viendo. Qué bueno poder estar reunidos, así sea en estos medios virtuales, pero juntos al fin y al cabo. ¿Alguna vez has atravesado una crisis existencial? ¿Alguna vez has tenido una crisis de propósito en tu vida? ¿Alguna vez te han llegado preguntas como ¿qué sentido tiene la vida? ¿Qué propósito tengo en mi vida? ¿Para qué estoy en este mundo? Preguntas generadas quizás por otra crisis o por una etapa de la vida, porque hay etapas en la vida en la que uno suele hacerse ciertas preguntas sobre lo que ha hecho en el pasado y lo que queda en el futuro. ¿Será que tú hoy podrías contestar esta pregunta? ¿Cuál es el propósito de tu vida? ¿Cuál es el propósito de tu existencia? ¿Será que hoy tú puedes responder esa pregunta? ¿Será que tú tienes claro esto? Algunos podrán decir, bueno, pues el propósito de mi vida es ser exitoso. Quizás otros podrían decir conseguir dinero. Quizás tener una familia, tener un buen nivel educativo, ser un buen profesional, tener un buen trabajo, ser feliz, hacer lo que yo quiera, tener libertad, o ser un deportista de alto rendimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Yo les quiero hablar hoy de un propósito de vida que trasciende a todos estos anteriores que he mencionado y que quizás te ayude a conseguir algunos de ellos. Este propósito de vida trasciende a cualquier otro, porque el propósito del creyente, el propósito de vida del creyente se basa en el gran mandamiento y en la gran comisión. ¿Cuál es el propósito entonces para mi vida? Número 1, amar a Dios. Marcos capítulo 12, verso 30. Marcos 12, 30. En este texto le preguntan a Jesús: Señor, ¿cuál es el más importante de los mandamientos? Es decir, ¿cuál es la prioridad para obedecer? ¿Qué es lo primero que hay que tener en cuenta? ¿Qué debo hacer yo de manera prioritaria? Y Jesús contesta: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El primer propósito para la vida del creyente es amar a Dios. Pero ¿qué significa amar a Dios? Porque podemos decir, sí, yo amo a Dios, pero ¿qué significa que tú y yo amemos a Dios? En un tratado de Martín de Hahn, un tratado que se llama ¿Qué es una relación personal con Dios?, encontré algo muy bonito. Dice: somos cambiados cuando descubrimos que conocer a Dios significa amarlo. Amarlo significa darle el primer lugar en nuestros corazones. Darle el primer lugar es cuidar de aquellos que Él cuida. Amar lo que Él ama. Aborrecer lo que Él aborrece. Unirse a Él en la empresa familiar, la de redimir vidas quebrantadas. Qué maravilloso. Así que podríamos resumir que amar a Dios significa conocerle, obedecerle y disfrutarle. Conocerle, obedecerle y disfrutarle. Si tú cumples con esos tres, tú estás amando a Dios. Si tú le conoces y procuras conocerle, si tú le obedeces,
Buscas en su palabra entender y obedecer sus mandamientos, y tú disfrutas de una relación con Él, disfrutas de sus cosas, disfrutas del reino de Dios. Tú lo amas. ¿Qué tanto amas tú al Señor? ¿Le conoces y te esfuerzas por conocerle? ¿Obedeces lo que hay en su palabra? ¿Obedeces los mandamientos? ¿Disfrutas del Señor? ¿Disfrutas de las cosas del reino? ¿Disfrutas de la presencia de Dios? ¿Disfrutas de una relación con Dios? Porque el propósito de nuestra vida se basa en el gran mandamiento y la gran comisión. Entonces podemos responder a la pregunta: ¿cuál es el propósito para mi vida? En primer lugar, amar a Dios. Pero en segundo lugar, el versículo siguiente, Marcos 12:31, amar al prójimo. Amar a Dios primero, segundo, amar al prójimo. Entonces, cuando le preguntan a Jesús cuál es el mandamiento más importante de todos, esa única pregunta tiene una respuesta compuesta, una respuesta en dos partes. Él dice amar a Dios, pero luego dice ama a tu prójimo. ¿Por qué? Porque quien dice amar a Dios debe amar al prójimo. Es imposible que yo ame a Dios de manera integral cuando yo no amo a mi prójimo. ¿Será que sí hay amor al prójimo en esta tierra, en esta sociedad, cuando vivimos en medio de guerras, en medio de racismo, en medio de odios, peleas, ahora en cuarentena que se han incrementado, odios, peleas, maltratos, abusos, asesinatos, robos, opresión, esclavitud, engaños? Ese tipo de cosas demuestra que estamos fallando en nuestro amor al prójimo. ¿Qué significa amar al prójimo? Amar al prójimo significa procurar el bien del otro. Yo procuro el bien del otro, no solo lo deseo, sino que lo procuro. Es más que desear el bien del otro, es contribuir al bien del otro. ¿Cómo contribuyes tú para que otro esté bien? Ahí se mide el amor al prójimo. Así que el amor al prójimo significa buenos deseos, buen trato y ayuda. Piensa en alguien, piensa en alguien. Piensa en fulanito o en sutanito, o en fulanita o en sutanita. ¿Le deseas lo mejor? Porque si tú piensas en esa persona y vienen cosas malas a tu mente, no lo estás amando mucho. Cuando tienes la oportunidad, le das un buen trato, lo tratas bien, con amor, con misericordia. Y cuando esa persona necesita ayuda, tú se la brindas, tú contribuyes al bienestar de esa persona, porque de lo contrario no estarías amando al prójimo. El propósito de nuestra vida se basa en el gran mandamiento y en la gran comisión. ¿Cuál es el propósito entonces para mi vida? En primer lugar, amar a Dios. En segundo lugar, amar al prójimo. Y en tercer lugar, está unos capítulos más adelante, estábamos en Marcos 12, ahora vamos a Marcos 16:15. El tercero está en Marcos 16:15. Justo antes de partir el Señor Jesucristo, de ser levantado a los cielos, les dice: vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. El tercero de los propósitos para nuestra vida, después de amar a Dios, después de amar al prójimo, es ayudar en la extensión del reino de Dios. Y es que por lógica se tiene que dar. Miren que esto es una cadena. Si yo amo a Dios, en consecuencia amaré a mi prójimo. Si yo amo a Dios y amo a mi prójimo, en consecuencia ayudaré en la extensión del reino de Dios. Hace poco envié por WhatsApp a los contactos de la gente de la iglesia, les pedía un testimonio. Entonces les decía: cuéntanos tu testimonio, desde tu casa, ¿qué estás haciendo por el ministerio de la iglesia? Y la mayoría de gente
cuando contaba su testimonio, hablaba de dar testimonio del mensaje de Jesucristo. Qué importante esto. Quizás es una de las mejores ayudas que uno le puede prestar al prójimo. Hablarle de Dios, traerle la esperanza de Jesucristo, hablarle del perdón divino, traerle la esperanza de la vida eterna. ¿Qué significa entonces ayudar en la extensión del reino? Significa dar testimonio de Jesucristo, contribuir y orar por el ministerio de la iglesia y no ser tropiezo para otros. Atención a eso. Dar testimonio pues de lo que estamos diciendo, es decir, yo le hablo a otros que hay una esperanza en Dios, que Jesucristo murió en la cruz y que toda persona que acepte esa obra, que acepte a Jesús como Dios, como Salvador, puede ser salvo. Contribuir y orar por el ministerio de la iglesia, en el liderazgo de la iglesia, sirviendo en cualquiera de los ministerios de la iglesia, ayudando, porque la iglesia es la institución que representa el evangelio, pero orando también, orando para que Dios abra puertas, para que Dios provea, para que Dios envíe obreros a su mies, pero finalmente no siendo tropiezo. Y quiero detenerme ahí un momento. Miren, hay personas que llegan a la iglesia con mucha dificultad, llegan y logran empezar a creer, y por los errores de los que ya son cristianos, esa persona puede resultar retirándose del camino del Señor, porque alguien supuestamente cristiano le hizo un mal, le hizo algo malo, lo trató mal, no le pagó una deuda, lo miró feo, lo menospreció, no lo amó, y esa persona se retira. Mucho cuidado con esto. Jesús dijo que mucho cuidado con ser piedra de tropiezo de los pequeñitos, de los que están comenzando a caminar con Él. Y Él da una sentencia muy fuerte. Dice, es mejor que se amarren una piedra de molino al cuello y se lancen al río. Mucho cuidado, no ser tropiezo. La ayuda a la extensión del reino no es solo propositiva, sino prevenir y advertir que no vayamos a ser tropiezo con aquellos, sobre todo los que apenas están empezando, que no tienen la madurez y que deben ser tratados como bebés de manera delicada. Entonces, ¿ayudas tú en la extensión del reino? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo estás tú ayudando en la extensión del reino? ¿Estás dando testimonio de Jesucristo? ¿Reenvías las transmisiones de la iglesia a gente que no conoce y que necesita escuchar de Dios? ¿Les envías mensajes? ¿Les alientas? ¿Les lees la palabra? ¿Les das consejos de parte de Dios a esas personas? ¿Contribuyes con el ministerio de la iglesia? ¿Cómo es tu contribución para el ministerio de la iglesia? ¿Estás participando del liderazgo? ¿Estás ejerciendo los dones que Dios te dio? Porque Dios a todos nos dio dones. No te puedes quedar quieto. Un día Dios va a demandar de los dones que te dio. No te quedes quieto, haz algo. Pon esos dones al servicio del reino de Dios. Haz algo, contribuye con algo con el ministerio de la iglesia, pero también no pares de orar, porque esto no es solo por el esfuerzo de personas que tienen dones y talentos. Esto es por la gracia de Dios, así que orando siempre. Tenemos nuestro chat de oración y todos los días estamos orando y la gente está pendiente y orando por los enfermos, por las necesidades, por la extensión del reino. Eso está muy bien. No paremos de orar. Que no pare la oración. Y finalmente, no seamos tropiezo con los que ya se acercan a Dios. De esa manera cumpliremos con nuestro tercer propósito, que es ayudar en la extensión del reino. Yo no sé si alguna vez has atravesado una crisis en tu vida en la que no sabes si tu vida tiene un propósito, hacia dónde vas, si vale la pena lo que estás haciendo. Yo he tenido etapas así en mi vida, en que tengo que evaluar y mirar, bueno, lo que estoy haciendo sí es lo prioritario. ¿Tú hoy podrías responder qué sentido tiene tu vida? ¿Qué propósito tienes en tu vida? ¿Para qué estás en este mundo? Porque el propósito de nuestra vida, de los creyentes, se basa en el gran mandamiento y la gran comisión. El propósito para mi vida es amar a Dios, amar al prójimo y ayudar en la extensión del reino
de Dios. Esto es lo que da verdadero sentido a la vida del ser humano, y lo demás vendrá por añadidura. Que Dios nos ayude a cumplir con este propósito. Vamos a orar y cantamos una canción. Voy a pedirle a Glorita que nos dirija en una oración, teniendo en cuenta esto que Dios nos ha hablado en esta noche, y después cantamos una canción. Señor, qué gozo es escuchar tu palabra que nos instruye, que nos guía, que definitivamente es la mejor guía. Ayúdanos, Padre, a ser llevadores de tu palabra, a donde quiera que vayamos, que podamos darle ese sentido perfecto a nuestra vida. Amarte con todas nuestras fuerzas, amar a nuestro prójimo y compartir de ti. Llevar a los necesitados esa bendición que es conocerte, Señor, que es caminar contigo. Ayúdanos a cada día, cuando abramos nuestros ojos, decirte: Señor, aquí estoy. Quiero tener un verdadero propósito en mi vida. Amén. Contigo. Amén y amén. Jehová, fortaleza mía, roca mía y castillo. Amo Jehová, fortaleza mía, roca mía y castillo. Mi libertador y Dios mío, fortaleza mía, confiaré. Mi libertador y Dios mío, fortaleza mía, confiaré. Mi escudo y la fuerza mía, mi salvación, mi alma refugio. Mi escudo y la fuerza mía, mi salvación, mi alto refugio. Porque tu nombre, tú eres digno de ser alabado por la eternidad. Porque tu nombre, tú eres digno de ser alabado por la eternidad. Hermanos, qué gozo haber estado con ustedes de nuevo. Los esperamos nuevamente en los cultos de nuestros miércoles, del domingo a las 9 de la mañana, y síganos en las redes. Allí estamos para ayudarlos, para aconsejarlos y para compartirles del Señor. Feliz noche.